Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a optar por desarrollar una familia paramétrica, que en este caso vamos a desarrollar pues esta mesa o una similar. Vamos a hacer nuestra propia versión. Esto está extraído del catálogo de IKEA de este año. Como siempre, soy Pedro Hernández. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Comenzamos. Para comenzar, lo primero que debemos hacer es crear una nueva familia. Para ello, debemos buscar los elementos correspondientes. En este caso se trata de un elemento de mobiliario y es fundamental que comencemos el desarrollo de nuestra familia con la plantilla de familia apropiada, en este caso mobiliario métrico. Como vemos, tenemos una pantalla que conocemos, bastante habitual en Revit, se parece mucho a la pantalla de proyectos, pero hay una pequeña diferencia, una gran diferencia en realidad. Tenemos dos planos de referencia en base a los que se gestionará todo el desarrollo de este modelo. Bueno, sin más dilación, para comenzar, ¿cómo abordamos el desarrollo de esta familia? Hemos visto que con esta mesa, pues, o hemos pensado, podríamos pensar que, bueno, pues puede ser interesante que este elemento, pues, nos permita parametrizarlo y en lugar de tener unas dimensiones de 1,40 por 68 por 75, pues que pueda tener dimensiones variables y que podamos añadir distintos tipos en función de nuestras necesidades y de las necesidades de nuestros proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Comenzaremos básicamente colocando planos de referencia, inicialmente en ubicaciones marcando los laterales o el contorno de pues, los elementos. En este caso vamos a comenzar con el tablero y a continuación procederemos a realizar la correspondiente extrusión que nos permitirá completar el sólido que generaría dicho tablero en este caso. Bien, tenemos el perímetro conformado, pero claro, aún no tenemos medidas. Para ello debemos añadir cotas, ¿vale? Debemos añadir cotas de manera que siempre el eje vertical y horizontal funcione como elemento fijo, con lo cual lo que pueda crecer o disminuir el tamaño del tablero, de la mesa en este caso, siempre se va a realizar respecto al eje vertical y lo mismo respecto al eje horizontal. Por eso marcamos el botón de equal, de igualdad, ¿vale? Y aparecen estos elementos equal en las cotas, ¿vale? No hemos definido la dimensión, la vamos a definir ahora, tanto horizontal como vertical, la anchura y la profundidad en este caso, y lo que vamos a hacer es añadir un parámetro. Añadimos un parámetro que vamos a denominar anchura. Anchura, y aquí vamos a añadir otro parámetro que vamos a denominar profundidad. Perfecto. ¿Qué nos falta ahora? No olvidemos que con Revit estamos trabajando siempre en un entorno tridimensional, con lo cual estamos trabajando sobre el plano de trabajo, valga la redundancia. Si nosotros nos movemos hacia la vista de alzado, veremos que hay una serie de elementos que pues ya conocemos. Este es el plano de referencia de centro, derecha a izquierda. Este es el plano de base sobre el que colocaríamos en este caso nuestra mesa, y evidentemente el tablero de la mesa va a estar en este caso, como ya veíamos con anterioridad, a 75 centímetros del plano de suelo, ¿vale? Para ello creamos un nuevo elemento, un nuevo plano de referencia que podemos denominar plano mesa, ¿vale?
y asignamos una cota para posteriormente asignarle un parámetro que será altura mesa. Otro parámetro que puede ser interesante que incluyamos con la familia es el espesor del tablero. ¿Vale? Para ello añadimos otro plano de trabajo, plano de referencia, perdón, y acotamos esta altura. Y nuevamente añadimos otro parámetro, que en este caso será espesor tablero. Ya con esto podríamos realmente realizar una extrusión bien en planta o bien en alzado y obtendríamos el tablero. Vamos a hacerlo en alzado para que sea, perdón, vamos a hacerlo en planta para que sea más ilustrativo, pero vamos a hacerlo de manera que construyamos esta extrusión desde el plano base del tablero. Le damos un nombre, base tablero, y nos vamos a la planta. Ya, por tanto, tenemos perimetrado tanto en planta como en alzado la localización del tablero. A continuación vamos a crear una extrusión y debemos indicarle a Revit desde dónde vamos a realizar dicha extrusión. En este caso, desde la base del tablero. Este es nuestro plano de referencia para modelar. ¿Vale? Muy sencillo, realizamos un rectángulo y es muy importante que bloqueemos, que restringamos cada uno de los lados del tablero a los planos de referencia que tenemos previamente creados. Aceptamos y ya lo tenemos. Nos vamos a la vista de alzado y vemos que ya tenemos el tablero, aunque no tiene la dimensión que corresponde, y haremos que la adopte ahora. Pero previamente deberemos asegurarnos, para que todo vaya bien, que cada una de las caras que hemos creado se ajusten a los planos de referencia que tenemos creados en el proyecto de familia. ¿Vale? Con esto, si ahora nos vamos a una vista tridimensional, ya podremos realizar ajustes en la propia familia adaptándose de manera automática. Habíamos dicho que la anchura de la mesa iba a ser 1,40, que el espesor del tablero vamos a suponer que es 5 centímetros y que la profundidad iba a ser 68 centímetros. ¿Vale? La altura de la mesa va a ser 75 centímetros. En cuanto yo pulse aplicar, si lo hemos hecho todo bien, evidentemente todas las dimensiones se van a ajustar de manera automatizada. Perfecto. Podemos crear con esto un nuevo tipo de familia que podemos denominar 140 por 68 por 75. Perfecto. Vamos a aplicar y aceptamos. Como vemos, tanto en alzado, vamos a ajustar la escala, como en planta, las dimensiones se han ajustado perfectamente porque tenemos vinculada la geometría a los planos de referencia que habíamos creado previamente, que a su vez están vinculados a estas cotas que tienen asignados parámetros. ¿Vale? Con esto, evidentemente, en cuanto nosotros añadamos esta familia a cualquier proyecto, pues podremos modificar los tipos que tiene asignados, duplicarlos, etcétera, y realizar cualquier tipo de ajuste. ¿Qué nos faltan? Bueno, pues nos faltan las patas. Vamos a optar por dos opciones. Una primera opción, unas patas rectas, cilíndricas, o bien que puedan ser troncopiramidales y que vamos a modelar in situ, vamos a modelar una. Y en una segunda opción vamos a optar
por anidar una familia dentro de otra. Es decir, lo que haremos será crear una familia específica de la misma tipología con la que estamos trabajando y la añadiremos a este proyecto como familia específica. Bien, primera opción, modelado in situ. Vamos a suponer que vamos a generar 4 cuadrados rectos del espesor que especifiquemos, pues en las 4 esquinas del tablero. Para ello vamos a crear simplemente planos de referencia. Siempre es muy importante que generemos unas referencias adecuadas y para ello planos de referencia. Las patas estarán dispuestas de manera simétrica respecto a los planos vertical y horizontal, con lo cual siempre es conveniente que hagamos los ajustes de equidistancia a estos planos de referencia principales, los planos de eje vertical y horizontal. A continuación, nos queda desarrollar la tarea como tal. Y para ello tenemos varias opciones. O directamente modelar, de manera que podamos dibujar la extrusión de manera directa, de cada una de las patas o las 4 a la vez, o bien generar planos de referencia para indicar las dimensiones de todos los elementos. Vamos a optar por esta última opción, por ser más rápida, y para ello comenzaremos con la extrusión. Vamos a definir el plano de trabajo, que en este caso es el nivel de referencia, y la pata se vinculará o estará dibujada en torno a estos 4 ejes. Bien, ¿qué nos falta? Las dimensiones de la pata. Para ello, como siempre, voy a bajar la escala, porque si no las cotas se van a ver enormes. Equidistancia y aquí la dimensión de la pata. A veces si los textos de las cotas no se ven, pueden quedar a veces, en ocasiones, pueden quedar fuera de pantalla. Vale, vamos a añadir un parámetro que sea espesor de pata. Muy bien. Con lo cual deberemos hacer esta misma operación, pues por cada una de las patas que tenemos en nuestra mesa, con lo cual tendríamos que hacerlo 4 veces. Eso sí, ya el parámetro lo tenemos creado, espesor de pata. Siempre respecto al eje, respetando la equidistancia, tanto vertical como en este caso horizontal. Aquí se me ha colado una línea y esta no me hace falta, con lo cual la elimino, espesor de pata. Y por último nos queda uno solamente, equidistancia, y asignamos parámetro. Bien, ya lo tenemos. Pulsamos sobre aceptar, las patas están creadas. Nos vamos a la vista de alzado y aquí asignaremos las restricciones a los planos de referencia correspondientes y bloquearemos. Es importante que bloqueemos esas referencias para garantizar que cuando nosotros realizamos alguna modificación en los parámetros, pues esta modificación surte efecto. ¿Vale? ¿Qué nos queda? Bueno, ya tenemos nuestra mesa y esta mesa pues realmente una mesa muy simple, muy sencilla de realizar. Podríamos optar también, por ejemplo, por
hacer algún ajuste respecto a la posición de la pata respecto al borde, ¿vale? Por ejemplo, la pata puede ir justamente aquí en un ángulo de 45 grados o puede ir perfectamente ubicada en el borde. Para esto, lo que tendríamos que hacer es simplemente asignar, como siempre, parámetros, cotas y parámetros. Recordemos que en realidad, al tener una equidistancia, vamos a mostrarlo ahora, una equidistancia no hace falta que asignemos las dos cotas, simplemente con que asignemos una a un parámetro es suficiente. Lo mismo sucede con esta cota. Ahora lo que tenemos acotado son las distancias desde el borde del tablero hasta el eje de la pata, que no es exactamente la distancia que necesito, pero la podemos calcular. Si yo quiero que esta pata esté completamente, esta cara de esta pata sea coincidente con la cara del tablero, evidentemente la distancia a la que esté el eje es la mitad del espesor de la pata, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer simplemente para poder ser capaces de realizar este ajuste es añadir un parámetro que denominaremos distancia h eje pata. Lo voy a copiar porque en este otro caso voy a añadir otro parámetro que sea distancia v eje pata vertical al eje de la pata. Y aceptamos. Con lo cual, pues lo que vamos a necesitar hacer simplemente es crear parámetros de tipo que pueda ser distancia pata a borde tablero, que sea la distancia horizontal. Y lo mismo con la vertical. Y a continuación lo único que tengo que hacer es pues, hacer los ajustes de los parámetros para que esto quede perfectamente alineado. Lo que se va a modificar aquí en realidad es este parámetro de aquí, distancia h eje pata, por ejemplo. Vamos a empezar con él. Y lo que vamos a hacer es introducir una fórmula para que quede ajustado de manera adecuada. Si nosotros indicamos que la distancia de la pata, distancia horizontal de la pata al borde del tablero es 0, la distancia h al eje de la pata pues será únicamente esta distancia más el espesor de la pata dividido por 2. Hay que ser muy cuidadosos, por un lado con la prelación matemática. Evidentemente lo primero que se realiza es esta operación, la división, y después se realiza la suma. Y ser muy cuidadosos, como decía, con los nombres de los elementos. Fijaros que espesor de pata con minúscula, el parámetro comienza con mayúscula, con lo cual si intento aplicarlo no lo va a distinguir. Hay que ser muy cuidadosos con los nombres de los parámetros. Lo mismo sucedería con la distancia vertical al eje de la pata. Solo que aquí cambiaríamos únicamente esa distancia. Vamos a ajustar la dimensión de la pata a algo más razonable, unos 30 milímetros, y aplicamos. Con lo cual automáticamente vemos que de manera efectiva esto ya se coloca en su sitio y por supuesto queda perfectamente ubicado.
Una cuestión que podremos considerar es asignar un material a las patas y puede que otro al tablero. De manera que cuando introduzcamos esta mesa en el proyecto correspondiente podamos realizar los ajustes de material sin necesidad de editar nuevamente la familia. Vamos a imaginar que las patas están hacia adentro desde esta cara del tablero unos 50 milímetros. Pues simplemente nos vamos a distancia V y H a borde de tablero y 50 y 50. Y vemos cómo automáticamente se realiza el ajuste perfectamente. Si lo que quisiéramos es que en lugar de patas perfectamente verticales tuviesen cierta inclinación o tuviesen algún tipo de configuración adicional, pues lo ideal sería no hacerlo en la misma familia, sino crear una familia específica para la pata. Para ello, vamos a hacerlo. Nueva familia, igual que comentaba antes, mobiliario métrico, abrimos y vamos a configurar pues esa pata que puede estar en diagonal y que va a ser en este caso pues cilíndrica, por ejemplo. Para ello lo que vamos a hacer, vamos a suponer que el cruce entre estos dos planos de referencia va a estar en la zona en la que se conecta la pata con la mesa, con lo cual pues vamos a tener que realizar, como siempre, los correspondientes planos de referencia y a continuación voy a copiarlo una distancia que me va a dar igual porque como va a ser paramétrico pues me va a dar igual la distancia a la que lo pueda copiar y como habíamos dicho que iban a ser troncocónicas, pues vamos a tener dos diámetros distintos en uno y otro. En la parte superior tendrá un diámetro mayor, en la parte inferior tendrá un diámetro menor. Vamos a continuación a acotar, vamos a bajar la escala, vamos a continuación a acotar y asignar parámetros. Vamos empezando con los verticales y ahora los horizontales. Vale, el elemento que genera la forma va a ser un círculo. En realidad los dos parámetros, horizontal y vertical, van a ser idénticos. Diámetro superior y aquí diámetro inferior. Vamos a considerar también la distancia entre el desplazamiento de esa sección, ¿vale? Que podríamos hacerlo con ángulo, con pendiente o simplemente mediante desplazamiento. Hacemos un parámetro. Ejes superior e inferior. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos queda? Pues nos queda, voy a ocultar el nivel de referencia, que es simplemente eso, una referencia, y es mejor evitar referenciar al mismo porque puede generar inconsistencia. ¿Vale? Nos queda, como decía, realizar o ubicar el plano de referencia que nos permite configurar la altura, mediante un parámetro, la altura de la pata. Altura de pata. Como al tratarse de un parámetro, da igual la altura que pongamos ahora. Al estar parametrizado, pues no pasa absolutamente nada.
Bien, conveniente un nombre, superior pata, por ejemplo, y aquí base pata. Muy bien. Volvemos al nivel de referencia y ahora simplemente tendremos que generar un círculo aquí y unirlos. Y esto lo vamos a hacer mediante un fundido, ¿vale? Estamos en la parte inferior, vamos a la parte inferior y base pata. Aquí tenemos, realizamos pues este esquema y vamos a acotar en este caso el diámetro y asignaremos el diámetro inferior. Perfecto, vamos a editar la parte superior. En esta ocasión vamos a hacerlo en la parte, en el plano superior pata. En este caso, lo mismo, de manera análoga, acotamos el diámetro y asignamos el parámetro, que en este caso es diámetro superior. Listo, ya lo tenemos y a continuación, si vamos a la vista de alzado, vemos cómo pues no coincide. ¿Por qué no coincide? Porque no se ha ajustado la zona superior. Por defecto Revit no suele realizar el ajuste correcto a la primera y debemos hacerlo nosotros manualmente. ¿Qué sucede? Que nosotros, por ejemplo, si la pata tuviese un espesor más razonable, pues de unos 3 centímetros en la parte superior y 2 en la inferior, se desplazase 10 centímetros y la altura de la pata fuese de 70 centímetros, por ejemplo, automáticamente, ya que hemos hecho estos ajustes, debería, esto no es 70, es 700, automáticamente debería ajustarse todo de modo que pues esta parametrización pues, tenga sentido, ¿verdad? Como siempre, material. Vamos a añadir un material, vamos a asignarle pata como nombre para poder distinguirlo de cualesquiera otros y esto lo vamos a dejar por el momento sin tocar. Puede basarse en plano de trabajo y siempre vertical, perfecto. Se va a colocar respecto a este elemento. Ya lo tenemos. Como ya lo tenemos, simplemente nos queda cargarlo en proyecto. ¿En qué proyecto? En el proyecto de la mesa. Ya la tenemos por aquí. La tenemos por aquí. ¿Dónde la ubicamos? De momento aquí. ¿Por qué en cualquier sitio menos en su ubicación? Pues en realidad porque antes de realizar la colocación definitiva de la familia, de esta familia, aquí la tenemos, mobiliario y familia 2. Podríamos llamar data mesa. ¿Vale? Ya la que tenemos aquí como familia 2, ya la podemos cerrar. Y a continuación, el tipo, ¿vale? Que podemos acceder a las propiedades de tipo a través del menú con el botón derecho o bien a través de la propiedad de tipo de la ventana de propiedades, edición de tipo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, en todo caso, debemos mapear los elementos que forman parte de esta familia. ¿Qué significa mapear? Pues asignar para que sean visibles al usuario final de la familia de la mesa los elementos o los parámetros que son específicos de la pata. Por ejemplo, el material de la pata. Nosotros ya tenemos materiales asignados para pata, pues lo vinculamos directamente. El diámetro superior, diámetro inferior, desplazamiento, pues no lo tenemos. Entonces habrá que asignarlos de manera específica. Añadimos parámetros. Tronco cónico. Diámetro
superior pata. Aceptar. Pongo ese prefijo básicamente para que todos los elementos inferior pata aparezcan juntos. Desplazamiento de eje superior inferior. Eje superior inferior. Y la altura de la pata, el parámetro. Y así poder distinguir de manera clara qué parámetros corresponden con la pata y cuáles corresponden a los modelados en la familia de la mesa específicamente. Hay una cuestión, la altura de la pata en realidad se calcula mediante la resta de dos parámetros, altura mesa y espesor tablero. Aunque esto ya tiene los valores por defecto, si nosotros modificamos la altura de la mesa en lugar de 75, que fueran 70 centímetros, vemos cómo la pata, la que tiene forma troncocónica, no se actualiza. ¿Vale? Esto hay que vincularlo. ¿Cómo? 75, pues simplemente aquí lo tenemos claramente, los elementos TRC, troncocónico, altura de la pata. En realidad debemos adoptar como valor para la altura de la pata la altura de la mesa menos el espesor del tablero. Lo que estoy haciendo es copiar y así evito poder cometer errores. Si yo aplico ya directamente, aunque yo cambie esto, ahora sí que se ajusta a la altura de la pata troncocónica. Bien, hecho esto, no nos queda más que colocar la pata en su sitio. Vamos a hilar un poco fino y esta pata la vamos a colocar no en la posición en la que la tenemos, sino orientada a 45 grados respecto a la horizontal. Para que esto funcione y se pueda ubicar de manera adecuada, necesitaremos incluir líneas de referencia. Vamos a ayudarnos de manera momentánea, vamos a ocultar las patas cuadradas y vamos a colocar líneas de referencia a 45 grados ajustadas en las intersecciones de cada uno de los planos de referencia que nos permiten ubicar las patas. De manera que luego podamos realizar un ajuste de los ángulos que adoptan esas patas. Dispuestas las líneas de referencia, debemos asegurarnos de que el inicio de las mismas no se vea modificado al mover los planos de referencia, para lo cual debemos bloquear este inicio. Y por último, debemos ajustar los ángulos para que los ángulos sean de 45 en todos los casos. Añadir parámetro, ángulo de patas troncocónicas, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo a 45. Perfecto. Y ahora ya sí podremos asegurar que la pata adopta la inclinación, lógicamente bloquearemos la referencia y ahora
¿qué sucede? Que nos falta una referencia. Nos falta una referencia y la referencia que nos falta en realidad es un ángulo de 90 asociado específicamente a esta línea de referencia. ¿Para qué? Para poder alinear el eje de la pata con la misma. Con esto vamos a crear otro, y crear otra pata y ubicarlas. Pero primero vamos a crear las líneas de referencia correspondientes y bloquear los ángulos. Aquí está el bloqueo del ángulo. Y vamos a bloquear el ángulo. Aquí está. Y bloquear el ángulo. Perfecto. Podemos ocultar la categoría de cotas de manera momentánea y vamos a ir alineando los distintos elementos, en este caso a las líneas de referencia correspondientes. Perfecto. En teoría, si ahora nosotros mostramos la vista tridimensional, vamos a ocultar también aquí la categoría. ¿Qué sucede? Que estamos viendo tanto las patas oblicuas, las patas troncocónicas como las patas prismáticas. Esto puede ser un problema porque se verán de esta misma manera cuando insertemos nosotros pues, esta familia en cualquier proyecto. La manera de solucionarlo o la manera de dotar de una mayor funcionalidad a esta familia, pues simplemente señalando el elemento y el parámetro de visibilidad, podemos asignarlo al nombre de o a la tipología de las patas. Patas prismáticas. Muy bien. ¿Qué sucede? Son recíprocamente excluyentes, con lo cual cuando están visibles las prismáticas no lo están las troncocónicas. Vamos a crear un nuevo parámetro que sea de tipo si no, ahí está, patas troncocónicas. ¿Vale? No estoy poniendo tildes para evitar problemas. Y aquí negamos, de manera que en cuanto uno es positivo, el valor del otro es negativo y viceversa. ¿Vale? Todo se gestionará a través del parámetro patas prismáticas. Cuando lo que deseamos no son las patas prismáticas, se activarán las patas troncocónicas de manera automática. ¿Vale? Aceptamos. ¿Y qué sucede? Que necesitamos asignar la visibilidad de las patas troncocónicas. Aquí está, visible al parámetro patas troncocónicas. Con lo cual ya queda perfectamente ajustado para su utilización. A partir de aquí, bueno, pues es cuestión de que probemos a ver cómo funciona nuestra familia. El primero de los pasos, pues probablemente será crear un nuevo proyecto y ver si nuestra familia se comporta de la manera apropiada. Vamos a cargarla en el proyecto, la colocamos, vamos a verlo en 3D, muy bien, aparentemente está todo bien. Tenemos un tipo concreto
Y si por cualquier cuestión queremos que, vamos a cambiar el nombre, P para prismáticas y T para troncocónicas, ¿vale? Y aquí simplemente cambiamos y voilà, queda perfectamente ajustado. Vamos a ver, en cuanto a sombreado, colores coherentes, no tenemos un material asignado, bueno, pues podemos asignar materiales para tablero y para las patas de manera específica dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, pues acero inoxidable para las patas y vamos a buscar haya, madera, no hay nada cargado, hierro relleno, bueno, vamos a crear un nuevo material nuevo, haya vaporizada y vamos a mostrar el explorador de objetos, materiales, vamos a buscar haya, aquí está, y este haya vamos a sustituir el elemento, ya podemos cerrarlo y aquí está perfectamente añadido. Los gráficos vamos a utilizar el color, el aspecto de modelado, bueno, y por el momento ya lo tenemos. Vamos a aceptar, haya vaporizada y aceptamos, con lo cual ya tenemos un elemento que podemos continuar utilizando en nuestros proyectos y que pues llegado el caso tendremos aquí en mobiliario, aquí está familia 1, podremos guardar en cualquier ubicación con los materiales aplicados, las distintas configuraciones, etc. Bueno, pues hasta aquí este breve tutorial sobre familias y parametrización. Como siempre, espero que este tutorial os haya sido de utilidad y espero veros por mi canal de YouTube o en mi página web appservicios.wordpress.com. Un saludo.